Mitre y el campo. Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario. Anda a bañarte, Noriega. Sí, acá lo vemos venir, el gaucho Martín Melo. Hola Jorge, buen día, un saludo para todos. ¿Cómo anda, Melo? Bien, aquí estamos con una intensa actividad, escuchándolo a usted, preparando obviamente este micro y además preparando el programa de este ¿Cuánto domingo. tarda en preparar este micro, Melo? Y lleva tiempo, Jorge, lleva tiempo. Lleva tiempo porque es una misión difícil, porque tengo que seleccionar un tema que a usted y a su audiencia le interese, ¿no? Y eso es difícil. ¿Más de 10 minutos, digamos? Sí, más de 10 minutos. Me deja hacer un pequeño comentario, Jorge, sí, y esto lo hacemos en serio. Vengo escuchando su programa, se habla mucho de lo que pasó ayer en Rosario con el discurso de la presidenta. Obviamente escuché atento recién a Daniel Balmaceda y la reseña de la historia de Belgrano, y hoy quiero rendir un homenaje a un pequeño de 12 años, se llama Wilson Acosta, es un pequeño misionero que reside en Villa General Belgrano y que usó sus ahorros para comprarle una bandera a su escuela rural. Vaya mi reconocimiento para él. No conocía la historia. Realmente me sorprendí al leerla en las últimas horas en el diario Clarín, y es un ejemplo a seguir, a imitar, y me escuelo y obviamente me sumo, digamos, a lo que es el trabajo que se realiza todos los días en las escuelas rurales, donde uno ve que hay muchas necesidades, que hay ausencia del Estado, y que fundamentalmente hay docentes y hay alumnos que entregan mucho amor, y lo he podido comprobar porque he visitado muchas escuelas rurales en diferentes puntos del país, y uno recibe mucho amor cada vez que concurre a esos lugares. ¿Usted fue a la escuela, Melo? Sí, Jorge. Primaria, secundaria, jardín de infantes. ¿Fue al jardín, Melo? Sí, sí. ¿En qué salita estaba? Hice todas. ¿Cómo todas? ¿Usted repitió jardín? No, salita rosa, salita celeste. Ajá. Hice todos los... ¿Estaba en la salita rosa? Todos los años. ¿Cuál le gustaba más, la rosa o la celeste, Melo? No, todas. ¿Usted se sentaba arriba del chupete? No, Jorge, para nada. ¡Qué sutileza! Para nada. No. No, ¿Algún día por error? No. Tengo muy lindos recuerdos de ese paso por el jardín, y obviamente me acuerdo mucho de las docentes, de las porteras, de mis compañeros. Muchos de ellos he transitado también el camino de la primaria, del secundario, y también hemos compartido... ¿Usted se llevaba materias, Melo? Cuando vinimos a la capital federal. Primero y segundo año no me llevé materias. Después volcó. No, en tercero me llevé 2 materias. ¿Qué se llevó? No me acuerdo bien. Matemática me parece que una de esas, y física. Y en tercer año, en cuarto me llevé 3 materias. Me llevé merciología, me acuerdo, matemática también, y en quinto no me llevé ninguna. Qué increíble, Melo. ¿Estuvo en el cuadro de honor alguna vez? No, Jorge, no. Faltó mucho para llegar a eso. ¿Usted se sentaba adelante o atrás en el colegio? No, en el medio. En el medio. Sí, pero veía bien. ¿Y veía, Melo? Sí, me adelanté a responderle, Jorge. Sí, veía muy bien. Obviamente, se lo respondo por las dudas que me lo llega. Sabía que me lo iba a preguntar. Está bien. Era el primero de la fila. Yo quería preguntar. Era el primero de la fila. Era el primero de la fila, obviamente. ¿Iba con uniforme o con guardapolvo, Melo? No, con guardapolvo. Y en el secundario usábamos uniforme para los actos, y después usábamos guardapolvo. Cuando lo hacían pasar al pizarrón, Melo, me pregunta acá Croma, ¿se subía a un banquito? Me costaba llegar arriba de todo el pizarrón. Sí, me costaba. Y mucho. Bien. ¿Y chicas? ¿Chicas qué? Digo, ¿había algún amor estudiantil, Melo? Y hubo. Cuénteme, Melo. No, prefiero no entrar en demasiados ¿Lo detalles. hicieron sufrir, Melo? No, por suerte no. Mantengo amistad con ellas, pero los grandes amores los conocí cuando vine a vivir acá a Capital Federal. Cuando entró ahí a Solos y Solas, digamos. No. Acá hay un tuit que le quiere leer Güeñasqui, mire. Además es del interior, @Susana Córdoba Argentina, lo dice resumido. Pone así en Twitter:
con una foto. Me sigue @Juan Martín Melo, signo de admiración. Feliz en mayúscula. ¿Cómo se llama la chica? Susana. A ver. ¿Está la foto? Susana, sí. No parece un pejerto así vista, ¿no? Melo, ¿usted se le tiró a esta chica, Susana? No. ¿Y por qué la sigue? Porque no es dirigente política ni nada. No, está teniendo muchos seguidores. Tengo muchos seguidores. Yo creo que voy a pasar los 1000, Melo. No, ahí tengo 838. Pico, sí. No, y tiene que subir, Melo, es una @ vergüenza. Juan Martín Cristina Melo. tiene 2 millones, usted tiene 800. Ya me olvidé de eso, Jorge. ¿De qué? Y subí en estatura, por ejemplo. Repita su Twitter, Melo. @Juan Martín Melo. @Juan Martín Melo. Sí. Yo lo seguiría, Melo, para ver la boludez que dice. Me dijeron que tiene una payada hoy. Sí, tenemos una payada. Lo explotó nuevamente a Rockman. ¿Se acuerda de las payadas, no, Jorge? Vagamente. Vagamente. Bueno, vamos con la payada en Dele nomás. los temas de actualidad. Dele. Cansada de los reveses que su gestión le provoca, Cristina se fue de Boca y la emprendió con los jueces. Y es natural que lo exprese en su léxico habitual. Su discurso pastoral hoy nos permite inferir que orienta su porvenir hacia el Poder Judicial. Cristina quiere ser jueza y esboza su nuevo esquema. Ahora que la Suprema le cortó la mayonesa, en su deschave sorpresa ante un público selecto que le expresaba su afecto, en tanto ella disertaba, la furia que la embargaba se trasuntaba en su aspecto. En esa bronca latente de su corazón transido quedó un tizón encendido y una duda subyacente. Pregunto, y es procedente, después de este tole, sin ofender a la prole ni pecar por ser hostil, lo del presidente Gil, ¿iba dirigido a Scioli? Encima una payada cínica. Muy buena, muy interesante. Sigue sin garparle, ¿no? A Rockman. No tengo contrato firmado con el señor Rockman. Son colaboraciones que él hace hacia mi persona y hacia mi labor, y obviamente es un colaborador de este programa. Y es un honor para nosotros tener un talento como el señor Rockman. Trata de cubrir con obsecuencia lo que no puede cubrir con dinero, Melo. Y sí, Jorge, es así. Voy a tratar que... Tengo que ahorrar dinero hoy, Jorge, porque realmente ando algo descompuesto. ¿Qué le pasa, Melo? Y ayer se me fue la mano con el acheto. Le puso demasiado acheto. Mucho vinagre a la ensalada, un sabor, vio que el acheto tiene un sabor bien fuerte, dulce, y bueno, se me fue la mano. Estamos algo descompuestos, pero bueno, tenemos tiempo para recuperarnos. Guarda con el aceite de colza, Melo. Y lo despido porque tengo que ir al informativo y ellos sí dan noticias. Adiós, Melo. Adiós, buen fin de semana. Presentó 12:08. 12 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y atención, ¿por qué? ¿Por qué mucha atención? Porque llegó el momento de participar por una orden de compra de 1.000 pesos de Supermercados Día. El primero que mande un mail a mitre@radiomitre.com.ar con la leyenda "Soy un experto en ahorro", contándonos su secreto para ser un experto en ahorro, gana la orden de compra de 1.000 pesos para gastar en Supermercados Día. Aprovecho ya que está para contarte que la familia de productos marca Día ofrece más de 950 productos para cubrir todas las necesidades de las expertas en ahorro, que siempre buscan darle a su familia la mejor calidad pero sin pagar de más. Así que ya sabes, con Supermercados Día, si pagas más es porque querés. En Brasil, más de 1 millón de personas salieron a la calle en 100 ciudades para decir basta a la corrupción y pedir más inversión en salud y en educación. Hubo saqueos, represión y un muerto. En Brasilia, parte de los manifestantes quisieron ingresar a la Casa de Gobierno y a la Cancillería. Hubo saqueos en Río y en Porto Alegre. Dilma convocó a los ministros a una reunión de emergencia para ver cómo responder y cómo contener la ola de violencia, y hoy iba a hablar por cadena nacional, pero finalmente parece que no lo va a hacer. En Brasilia está Darío Piñotti, que es argentino, radicado en Brasil, trabaja en la agencia ANSA. ¿Qué tal, Darío? Jorge Lanata, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Bien, contanos cómo está la situación ahí. Es el amanecer de un día más que agitado, porque ayer hubo 1 millón o tal vez 1,5 millones de personas en las calles,
en lo que es un pico de un increciendo de movilizaciones iniciadas hace 2 semanas, cuando no más de 4.000 manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, planteó un reclamo casi municipal contra el aumento de los pasajes de colectivos y de subterráneos que habían ascendido a $1,6. Esa movilización convocada, y este es un dato a tener en cuenta para explicar lo que hasta ahora es un jeroglífico sociológico, político, hasta antropológico, porque nadie imaginaba la furia subterránea que había en Brasil. Pues bien, después de aquellas movilizaciones muy acotadas de São Paulo, y a través de las redes sociales comenzaron a hacerse nuevas convocatorias, y desde entonces cada vez la próxima fue más numerosa. El lunes pasado hubo una convocatoria que convocó a 250.000 personas en las principales capitales, São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahía, y ayer ocurrió lo que vos describías y lo que tiene ciertamente abrumada a la presidenta Dilma Rousseff. No se puede afirmar que ella sea el principal blanco de las protestas. Las consignas son muy minimalistas, hay dispersión. Esta es más bien una movilización de pancartas individuales. Se ven muchísimas cartulinas con reclamos de personas individuales antes que grandes banderas. Claro que si tuviéramos que recibirlas en un par, la primera fue la del transporte, inclusive una reivindicación que fue respondida por las autoridades provinciales y municipales. El aumento fue suspendido. La segunda, más notoria, más visible, es la indignación contra el alto costo, los recursos destinados por el Estado, en unos 14.000 millones de dólares para la organización de la en curso Copa de las Confederaciones y el año próximo la Copa del Mundo de Fútbol. Pero también hay reclamos contra la corrupción, también hay reclamos por más presupuesto para la salud, para la educación, reclamos contra un proyecto de ley que está siendo tramitado, impulsado por un factor de poder que ya es cada día más importante en Brasil, el de los diputados evangélicos, que caracterizaría esta ley, si fuera aprobada, a la homosexualidad como una enfermedad, y también repudio contra la represión policial, porque uno de los ingredientes que convirtió a la chispa de San Pablo en este incendio nacional fue que a través de Internet, a través de las redes sociales, se divulgó la forma muy la represión de las primeras marchas, claro. Ahora, la represión de las primeras marchas. Darío, ¿esto es comparable a los cacerolazos en Argentina? A mí me dio esa impresión los primeros días, ahora ya no, pues se han vuelto violentos. Y los cacerolazos acá no lo fueron, pero me dio la impresión, decime si esto es equivocado o no, que había mucha clase media brasilera. Por lo pronto, todo lo que se pueda decir, y mucho más desde un escritorio de reportero, es provisorio, Jorge. Las percepciones se las han ido comiendo las llamas día a día. Por tanto, estableceríamos en principio una similitud sociológica. Es cierto, a la cabeza, a la vanguardia, si cabe ese término, de estas movilizaciones, hay estudiantes, en su mayoría jóvenes o muy jóvenes, y gran parte de ellos universitarios, en un país donde la universidad aún sigue siendo un derecho no extendido. Claro, sociológicamente es una movilización en la que hay clases medias, es decir, no están en estas movilizaciones, de momento, las grandes masas pobres o muy pobres. Por ejemplo, aquellos que desde la llegada del gobierno del PT, a través de Lula da Silva en 2003, hasta la actualidad, Dilma también pertenece a ese partido, el Partido de los Trabajadores, fueron beneficiados con la Bolsa Familia. No se ven, por lo menos ese es el primer dato del paisaje. Ahora, la diferencia es que en estas movilizaciones, como te refería hace un minuto, no es el gobierno, o por lo menos no está personalizado en Dilma Rousseff, por lo pronto, el principal reclamo. Ocurre que 15 días después de aquellas tímidas movilizaciones, hoy Dilma está en un dilema notable, porque se vio obligada a suspender un viaje de Estado a Japón, se vio obligada a suspender ayer una visita a Salvador de Bahía, donde hubo una movilización multitudinaria, y en estos 15 días solo hizo una vez uso de la palabra, lo cual demuestra que la presidenta no le está encontrando la forma, la cuadratura a este círculo cada vez más violento. Eso también hay que significarlo, aunque al haberse vuelto tan multitudinarias estas movilizaciones, nadie sabe de dónde proviene la violencia. Hay un dato que es perceptible, la de la policía, pero también de los manifestantes, y esto ha generado ya la primera fisura entre ellos. Hoy
hoy, el movimiento que dio origen a toda esta revuelta, el movimiento por el pase libre, el movimiento, diríamos así, por el boleto gratuito, anunció que no participará de los próximos actos en repudio a un grupo que ellos identifican, abro comillas, como conservadores o de ultraderecha, que ayer impidió, en algunos casos a los golpes, que se sumaran columnas de partidos políticos, entre ellos el Partido de los Trabajadores. El otro dato que nos permite aproximarnos a esta nebulosa es que la mayoría de los participantes son apartidarios. No todos son antipartidarios, pero la mayoría son apartidarios. Darío, ¿qué tal? Nicolás Muñaski. Por lo que se lee en las crónicas de los diarios argentinos, los militantes del PT que se identificaron como tales, o muchos de ellos, fueron agredidos por los manifestantes, con violencia. Es lo que mencionaba recién. Claro. Por primera vez ayer, en una de las movilizaciones, también cabe ser mencionado, la de ayer en San Pablo, en la Avenida Paulista, una suerte de Plaza de Mayo a la brasileña, el gran espacio público brasileño, fueron sin incidente porque la policía accedió, no sé si de buena gana, pero accedió a que la movilización se realizara ahí. Durante esa movilización, que duró varias horas y en la que no hubo mayores incidentes, los que se registraron fueron estos, en los que al parecer, aquí hay que ser muy cuidadoso porque hay una multitudinaria cantidad de noticias de grandes medios, de medios intermedios, de redes sociales. Al parecer, a estar, por lo que dijeron hoy los dirigentes del referido movimiento por el pase libre, los agresores habrían sido grupos, según ellos, de derecha o ultraderecha. Y según esos mismos organizadores, que para que conozcamos un poco la genealogía, surgieron, este movimiento por el pase libre, surgieron en los foros sociales mundiales de principios de la década pasada. Estos agresores, este movimiento discrepa con esos agresores porque ellos dijeron así, más o menos así. Nosotros somos apartidarios, pero no somos antipartido político. ¿Cuánto hace que estás viviendo en Brasil, Piñotti? Desde el 98. Brasil nunca sale a protestar, o sale muy cada tanto, ¿no? La última vez debe haber sido con lo de Collor, o con las directas ya en algún momento también, antes de todo eso, al final de la dictadura. ¿Qué explicación le encontrás a esto de estando allá desde hace tantos años? Es lo que trataba, es la confesión que te hacía hace 2 minutos, la impotencia para encontrarle la cuadratura a este círculo, es decir, lo mencionabas, Brasil conmociona las calles fundamentalmente para el carnaval o para alguna Copa del Mundo. Es muy inusual ver decenas de miles, mucho menos centenas de miles, y nunca 1,5 millones como anoche, salvo en las movilizaciones contra Collor de Mello en el 92 o por la aceleración de la transición democrática en el 84 con las directas ya. Lo que uno puede arriesgarse a decir como un ensayo, como una aproximación probablemente incorrecta o deficiente, es que había comenzado a brotar una especie de indignación, no ya económica, no ya por la exclusión social, por lo que te decía antes, es decir, por lo pronto no son las grandes masas de excluidos o que eran excluidos que están, sino, por ejemplo, el caso del Mundial tal vez logre exprimir este sentimiento. La prepotencia de la FIFA y los caprichos de la FIFA para construir estadios como el que está a unas 6 cuadras de donde te hablo, el Estadio Nacional Mané Garrincha, con toda esa pompa, un estadio para 73.000 personas, 72.000 más o menos, sí, que costó $600 millones en una ciudad cuyo mejor equipo de fútbol está en la 3ª división. Traducción, es un estadio prácticamente condenado a estar siempre vacío. Y fue construido con esas dimensiones porque debe ajustarse a los términos de la FIFA. Esto ha tocado inclusive algo muy sensible en el alma de los brasileños, que es el mundillo del fútbol, que es tan indiferente a la política como una buena parte de la población, que comenzó a expresar también su revuelta, su indignación. Y lo que catalizó este descontento fueron probablemente las no muy felices declaraciones de Pelé, de Edson Arantes do Nascimento, hace 2 días, que prácticamente en cadena nacional, porque él pidió ser grabado, grabó un video en el que convidaba a los brasileños a festejar el fútbol y a desentenderse de las movilizaciones. Bueno, esta jugada en falso fue peor, claro, ese fue realmente uno de los peores driblings de su carrera.
le ha merecido críticas no solamente de los manifestantes y las redes sociales, sino de varios personajes del mundo deportivo. Porque, claro, el Brasil que festejó, esto lo puedo contar como reportero, el Brasil que festejó puertas adentro el sábado pasado, claro que con silbatinas para Dilma, el inicio de la Copa de las Confederaciones, es muy distinto al Brasil que está repudiándola afuera, solo que el que está afuera es un Brasil de 194 millones de personas y los que pueden entrar a la cancha, además con boletos muy caros, son muy pocos. Da la sensación de que más que una protesta política o económica es una protesta moral. Hay algo de eso, hay algo de eso. Sin embargo, hasta el momento, si tuviéramos que hacer el ranking de las 5 primeras reivindicaciones o de las 5 primeras causas de protesta, la corrupción no es de las 3 primeras. Está entre las 5, pero no es de las 3 primeras. Y claro que en la medida que la corrupción gane cuerpo, gane escalones en la protesta, Dilma se verá en 2 problemas. El primero es que ciertamente hasta ahora ella ha pecado por la ausencia, porque hasta uno es capaz de comprender qué respuesta dar a esa multitud de reivindicaciones encarnadas en una totalidad sociológica que no tiene referentes. Es decir, ¿qué responder y a quién, primero? Sí, es el mismo problema, el mismo problema que hubo con los indignados en España. Es algo de eso. Que no había un liderazgo, entonces ¿con quién hablaban los tipos? Claro. Exactamente. No hay una interlocución, y si no la había hasta ayer, menos la va a haber a partir de hoy, porque aquellos que dieron el primer paso, la chispa que terminó en este incendio, anunciaron hoy que se apartan. Por tanto, si no había muchos, ahora los hay menos. El segundo ingrediente es que estamos a poco más de un año de las elecciones del octubre del año próximo, ¿no? De 2014, en el que hasta hace 10 días no solamente Dilma era la candidata segura del Partido de los Trabajadores, sino que era prácticamente cierta su reelección en primera o segunda vuelta. Si bien no hay nada por el momento que indique que ella no va a ser la candidata, muy probablemente lo sea, pero en la medida en que esta situación no se reencauce, el desgaste comienza a ser de esa, porque esto ya dejó de ser por mucho un problema localizado y es un problema federal. Y el otro agravante, Brasil pensaba, el gobierno brasileño pensaba, la FIFA pensaba, la Confederación Brasileña de Fútbol pensaba que este iba a ser el momento inaugural de 3 años de gloria, porque la Copa de las Confederaciones era el aperitivo de la visita del Papa en julio, de la Copa del Mundo el año próximo y de las Olimpiadas. Y lo cierto es que el noticiero internacional ha relegado prácticamente por completo al fútbol, y las noticias, el mayor despliegue, lo merecen estos eventos sociales. Gracias, Darío, por ayudarnos a entender un poco el tema de Brasil. Darío Piñotti, quien hablaba, periodista argentino, radicado allá, labura en la agencia ANSA, estaba en Brasilia, son las 12:23. Karina. La moda traspasa la gran pantalla y llega a tu placard. A ver cómo es la historia. ¿Cómo es la historia? La realidad es que casi sin querer las vestuaristas de las grandes películas han logrado llegar a todos los vestuarios femeninos y masculinos de una forma casi inesperada. Y esto arranca en el 34 con Sucedió una noche, una película donde los protagonistas Clark Gable y Claudette Colbert tienen como un... toda la película sucede mientras van viajando, y el pudor de la época hacía que los hombres no podían cambiarse delante de las mujeres, por lo tanto colgaron una cortina de Jericó, y de repente él tiene la cortina corrida y ella ve que justo el galán de la época, cuando se saca la camisa, no tenía camiseta. Por lo tanto, automáticamente todos los ciudadanos estadounidenses dejaron de usar camiseta porque querían parecerse a Clark Gable. Situación que hizo, en esos momentos, quebrar las fábricas de camiseta, y han cerrado por 17 años. 17 años sin utilizar la camiseta el señor americano, porque consideraba que un señor seductor ya no usaba esa ropa interior. Y otra película la puso nuevamente en funcionamiento, pero el cine, mueve tantas industrias hasta el mundo del vestuario, que llega de una manera muy especial en la gente. ¿Cuál fue? ¿Amor sin barreras la que...?
No, fue Marlon Brando con un tranvía llamado Deseo, que se pasó toda la película en camiseta de una forma, bueno, entre seductor y violento, ¿no? Y él ha instalado nuevamente el uso de la camiseta, pero de manera exterior como remera, como nosotros las llamamos remera allá en Estados Unidos, t-shirt. Y a partir de ahí, 17 años más tarde, el americano volvió a usar la camiseta, pero le dio un protagonismo distinto. Es que pasa que es espantoso, con camisa y debajo de la camiseta es horrible. Bueno, la camiseta en realidad tiene un uso que es sostener la transpiración en verano y a veces la ves, porque la camisa es de un algodón muy delicado, delgado y la deja ver. De hecho, lo vimos Obama dando su discurso esta semana, ¿no? En Alemania después de... En la puerta de Brandenburgo. Exacto, y se sacó el saco del calor que hacía... situación antiprotocolar, por cierto, no importa el calor que hace, no puedes dar un discurso sin saco, bueno, se lo quitó y se le veía la camiseta debajo. Conocen a un hombre, el hombre se saca la camisa y está la camiseta abajo. ¿Qué pasa? No, eso es un tema para Doctor Amor, pero sí. No va la camiseta. Se cae todo ahí. Sí, digamos que no es muy sensual. La camiseta ya es de uso exterior. Bueno, Casablanca, esta película tan fantástica, con una música increíble que todo el mundo recuerda, tiene varias particularidades. En cuestiones de vestuario nos ha dejado el trench, el uso del piloto. Hasta esos momentos el piloto un regalo precioso. Sí, me encanta. Divino. El trench es lo más lindo que hay en el mundo. Pero para las que somos medio gorditas no va, En realidad no tiene que ver por ahí con la confectura, sino con la altura. Yo a mí esa hora no me... Con la altura, tiene que ver con la altura el trench. Si es muy largo y vos sos petit, de baja estatura, por ahí te come, a mí no me queda come a la persona el estilo de impermeable. Pero tengo un par, pero no logro. De ropa larga, no le queda bien la ropa larga. En realidad Bogart es el que pone el piloto cuando hace Sam Spade. Bogart era petizo, te digo a todo esto. Bogart era chiquito. Se dice petit. Exacto. Pero cuando hace de Philip Marlowe, cuando hace de Sam Spade, cuando crea crea ese aire de seductor y enigmático, ¿no? Duro, además lo lleva con sombrero, su cuello levantado. Bueno, todos esos aires los hombres quisieron sentirse también un poquito seductores enigmáticos, y lo han incorporado. Y las mujeres, como esa película fue filmada durante la Segunda Guerra Mundial, la seda estaba casi desaparecida, empezaron a utilizar, gracias a la protagonista, también vestidos de algodón o vestidos de lana, que hasta esos momentos era como una prenda no demasiado vista en la calle, ¿no? Se incorporó como guardarropa. Rebelde sin causa en el año 55 nos deja la campera de cuero que usamos todos y que no creo que falte. Exacto, ¿no? La famosa cazadora. La verdad que fue unos años donde dijeron los jóvenes basta el traje, ¿por qué tenemos que usar siempre traje? Y esta película impuso en la sociedad lo que es la camiseta, que ya estaba instaurada por Marlon Brando, las botas gastadas y la campera de cuero con los jeans como el símbolo del vestuario de los jóvenes anti-trajes. No basta de esta formalidad a la hora de salir a la calle. La comezón del séptimo año, en el mismo año, en el 55, hizo que las mujeres quisieran sentirse tan seductoras como Marilyn y creó, sin quererlo, la vestuarista el vestido más copiado de la historia, el vestido blanco con escote halter y la falda plisada. Que se le vuela. Que se le vuela, y lo curioso de esta filmación es que no pudieron utilizar la filmación real de cuando ella se para frente a esa boca de aire y se le levanta y le silban, porque era tanto el griterío de la gente que estaba viendo la filmación que lo tuvieron que recrear en un estudio interno para poder sacarlo y ponerlo como parte de la película, ¿no? Pero la falda plisada tiene un tema que te hace más gorda. La falda plisada amplía. Tiene que ser de esas, mira, que son grandotas de arriba y muy chiquititas de abajo, como para... La falda pisada también. Eso se llama cuerpo triángulo invertido. Cuando vos tenés una espalda más grande y una cadera pequeñita. Cuando sos un triángulo regular, te amplía mucho más. Es verdad, la falda pisada no es sentadora. Es un dodecaedro, incluso. Bueno, la sexta película es Baby Doll. La verdad es que nosotros le llamamos Baby Doll a los camisones cortos a partir de esta película que aparentemente en el mundo del cine pasó sin pena ni gloria. La protagonista fue Carol Baker, no tuvo ni siquiera una nominación a
a los Oscars, nada. Pero bueno, se trataba de una niña, de un papá que colocaba a su hija como encerrada en un cuarto adentro como de una cama de hierro que parecía una cuna, y toda la película la protagonista usó un camisón corto. Entonces comenzaron a llamarle Baby Doll. Seda con tiritas, como el Baby Doll. Exacto, y ahí a partir de ahí ese tipo de lencería de cama utilizado. ¿Usa Baby Doll? Sí, por supuesto. Sí, yo tengo 2 Baby Doll que ¿sabes quién me los regaló? Karina Jelinek. Sí. ¿De Animal Print? Me los trajo de Estados Unidos. Vos tenés un museo, por lo La menos. ruta del dinero acá llega hasta Fernando Iglesias. Sí, yo no sé con qué plata fueron comprados, pero los tengo en mi casa. No podemos olvidarnos que en el 7º puesto está el vestido negro de desayuno en Tiffany. Estaba esperando que llegara desayuno en Tiffany. Imposible. Pasa que ninguna de nosotras es Audrey Hepburn, pero bueno, hay que vivir con eso. Imposible olvidarse ese vestido negro que pelea, digamos, cabeza a cabeza con el vestido blanco de Marilyn en cuanto a vestido más copiado y más deseado. Creo que es el icono del vestido elegante. La combinación es perfecta con las perlas. Y si recordamos la imagen de ella mirando la vidriera de Tiffany desayunando, ese vestido es realmente imponente. Lo cierto es que ese vestido que fue hecho por Givenchy es curioso. A ver, ¿cómo es el vestido? Porque yo no me acuerdo. Es un vestido negro que tiene como si fuera no es strapless, no tiene mangas, pero presenta como un collar de terciopelo y a su vez 4 o 5 collares de perlas bellísimo, que tiene una espalda increíble. Y además Audrey, que tenía una delgadez impresionante, podía lucir sumamente bien. Unos guantes negros. Audrey Exacto, es el guantes largos, rodete. Idolatrada por las mujeres, pero a los hombres no nos gusta mucho. Lo más curioso de esta película es que cuando le dijeron a Givenchy que tenía que vestir a Hepburn, dijo que sí inmediatamente, creyendo que era Catherine la que iba a llegar. Cuando la vio a ella, dijo, sáquenme a esta chica que yo ni pienso vestirla. Y al final, después de esta película, se convirtieron en súper amigos. La octava película es Annie Hall, que en los años 70, en los 77, 78, instauró la ropa masculina como forma de vestuario femenino. O sea, que las mujeres empezaron a robarle la corbata, la camisa extra large, los tiradores, el chaleco, que fue creación de Ralph Lauren, esta película de Woody Allen que tuvo varios Oscars, creo que 2 ha logrado. Pero bueno, lo curioso de Desayuno en Tiffany, Lu, es que no ganó ni a mejor vestuario, ni mejor actriz, ni mejor película, solo mejor canción por Moon River, que es preciosa esa canción. Bueno, el 9º puesto lo tiene Fiebre de Sábado por la Noche. Fiebre de Sábado por la Noche ha hecho que todos los hombres se volvieron o comenzaron a ser un poquito metrosexuales. Ahí agarraron el secador, el cepillo, comenzaron a hacerse el jopo y a utilizar los famosos pantalones Oxford, ¿no? Ahí está buenísima la música que acabamos de elegir la comija para entrar. En los 70 les quedaban re bien. En los años 70 los hombres usaban la camisa por fuera del saco, ¿no? Es extremadamente grande el cuello. Lo curioso es que usaban los trajes bastante slim fit, como pegados al cuerpo, y los pantalones Oxford tenían como esa especie de pata de elefante no tan exagerada, con zapatos con plataforma. O sea, los hombres tenían tacos. Mucha pana, ¿no? También ahí. ¿Mucha? Pana. Sí, mucha pana, mucha lycra también, ¿sí? Pero bueno, fue una década donde todo el mundo salió a bailar y a usar ese tipo de cosas, y los hombres comenzaron a cuidarse. Por lo menos decir, los secadores no son propios solo de las mujeres. Para hacerse el jopo había que agarrar el cepillo y el secador. Y la tercera propuesta que les traigo, porque hay muchísimas, es Flashdance. En el año 83. Las polainas. Usamos polainas toda una vida por Flashdance. Gracias a esa soldadora me muero con la canción. Que quería ser bailarina. Bueno, lo que impuso fue un vestuario deportivo en la calle. Ella logró que todo el mundo salga con la ropa que usábamos para danzas o para algún tipo de deporte de manera interna a la calle. Las leggings. Y la bici. La remera extra large con el hombro caído y las polainas. Se la debemos a esta gran película. Y remera arriba, ¿no? Exacto. Genial. Exacto. Ahora, si quieren que o la remera cortita. La cortada cortita. Que les cuente los top 10 del vestuario de la historia del cine, ¿cuáles son? No lo van a poder creer. Los top 10 de la historia del cine.
El primer lugar lo ocupa el vestido negro de Desayuno en Tiffany, que acabamos de nombrarlo. El segundo vestido es el verde de la película Expiación y Deseo. ¿Se acuerdan de la película Expiación? No tengo ni idea. Sí. El vestido, exacto, ese vestido verde es el segundo. El tercero, el de Marilyn. El cuarto, la bikini de Úrsula Andrés que llevó en Doctor No. Sí. El quinto, el vestido dorado de Kate Hudson en Cómo perder un chico en 10 días. Sí. El sexto, Audrey Hepburn con My Fair Lady, ¿se acuerdan la capelina esa fantástica? El séptimo, Olivia Newton-Jones con las leggings negras de Gris. Sí. El octavo, la apariencia cavernícola de Raquel Welch en Hace un millón de años. El noveno, el corset de Nicole Kidman por Moulin Rouge. Y el décimo, el vestido de bodas de Carrie, obviamente Sex and the City, hecho por Vivian Westwood. El vestido colorado de Mujer Bonita. El vestido colorado. Ojo que no está Grace Kelly, en este top. Pero no está dentro de esta lista de los top 10. 12:35. 12:42, Wichi. Bueno, muchas cosas para decir. Primero, que la ganadora experta en ahorro es Sonia Irene Nowick, que dice que mira la web, que está atenta a los folletos. Sos la ganadora. 3 últimos del documento 117. Felicitaciones y la producción ya se va a comunicar con vos. Estamos con 12 grados 4 décimas la temperatura. Viste que hoy por hoy es difícil encarar algo propio con tantas trabas, todo tan raro, ¿no? Pero así todo, hay quienes insisten en darle un envión a las pymes. El Banco Ciudad, por ejemplo, que está ofreciendo créditos con una de las mejores tasas del mercado. Si estás pensando en un crédito para tu pyme, yo me acercaría a preguntar. Hay una sociedad que compró, una sociedad suiza, medio rara, que compró la Rosadita colateral financiera de Lascar, para Lázaro Báez, que se llama Helvetic Service Group. Bueno, el fiscal Campagnoli identificó operaciones financieras que muestran que Helvetic trajo al país 65 palos en dólares entre diciembre del 2012 y abril del 2013, que fueron a parar a cuentas de Austral Construcciones, la empresa de nuestro amigo Lázaro. Luciana Geuna. Bueno, ¿se acuerdan que la historia que contamos en el primer programa de Periodismo para Todos y que empezó con toda la historia de lavado de Lázaro Báez, lo que explicaba era básicamente cómo a través de la Rosadita habían sacado 55 millones de euros del país durante el primer semestre de 2011. ¿Qué es lo que encuentra Campagnoli? Que lo que está investigando es justamente una de las denuncias que hizo Lascar en el programa, que era que a él le habían sacado la financiera amenazándolo, digamos, se la pagaron, pero fue una extorsión Lázaro. Exacto, estaba llamado indagatoria Lázaro y el resto de, digamos, un socio suyo que es Jorge Chueco y otras personas más, entre los que está Lázaro, Pérez Gadín y Chueco. ¿Qué es lo que encuentra Campagnoli mientras investiga esto? Le está siguiendo las operaciones financieras que le permiten probar toda esta maniobra. Encuentra algo que es fuertísimo, que es que Helvetic, que es, digamos, es una historia grande, pero es una sociedad, como la llamó Garbarino, que es una de los clientes del Helvetic Service Group, que es una sociedad suiza a cargo de un argentino, que es utilizada para un montón de sociedades distintas. Helvetic dice que ellos son, digamos, no responden oficialmente, sino solo por comunicados, no habla su titular, que es un argentino que se llama Marcelo Ramos, pero lo que dice es que invierten en distintas sociedades, cosa que es difícil de creer, digamos, porque no tienen elementos. Es una sociedad que es como las típicas sociedades fantasmas, que atrás no hay nada, y que se le dice sociedades vehículo porque en realidad vehiculizan a otro propietario que está atrás. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que encuentra Campagnoli? Que Helvetic hizo operaciones financieras de compra de títulos de la deuda pública argentina, es decir, plata que estaba afuera, la trajo al país a través de compra de bonos públicos argentinos. Son muchas operaciones entre diciembre y marzo, por un total de 65 millones de dólares, que es más o menos la misma cifra que los 55 millones de euros. En todas estas operaciones, esos bonos que se iban comprando fueron todos a parar a un mismo lugar, que es una cuenta de Austral Construcciones, o sea, Lázaro Báez, en el Banco de la Nación Argentina. ¿Qué es lo que prueba esto? Que como mínimo hay un montón de plata que se sacó afuera y que lo que se puede haber hecho con esto es blanquearla. Lo que hace es la va entrando, porque las operaciones son una telaraña, o sea, para verla, digamos, para analizarlas o para explicarlas tendríamos que estar 5 horas, porque son sociedad que compra sociedad, que compra sociedad, que compra sociedad, digamos, dan la vuelta al mundo hasta llegar en forma de bono de la deuda pública argentina a las cuentas de Lázaro Báez. Hablabas de Chueco. Chueco tiene un socio, Nico. Sí, Chueco es uno de los participantes, uno de los integrantes de la Rosadita. Integra también sociedades con electroingeniería, que es otra de las grandes empresas de construcción que se vieron beneficiadas, muy beneficiadas,
en la era Kirchner. Es decir, que hay un nexo entre la Rosadita y electroingeniería. Parece increíble, pero es así, porque electroingeniería de alguna manera compite con Austral Construcciones de Lázaro Báez. Jorge Chueco integra otra empresa llamada Adfisa, que tiene como actividad la administración de patrimonios ajenos en el país y en el exterior, y el directorio está integrado por Chueco y uno de los socios es electroingeniería. A la vez, Chueco también es director y síndico de una sociedad anónima que se llama Integración Eléctrica Sur Argentina, que los socios también son electroingeniería. El presidente de Integración Eléctrica Sur Argentina es director, el presidente de esta sociedad es Gerardo Ferreira, el dueño de electroingeniería. Toda esta información fue recopilada por la diputada Graciela Ocaña y obviamente se va a incorporar en el expediente de la Ruta del Dinero acá. ¿Y qué es lo importante de esto? La famosa represa del sur de que iba a ganar Lázaro Báez. Ahora parece que la gana electroingeniería, y que esto permitiría que a lo mejor lo que va a pasar es que en realidad va a ganar Lázaro Báez a través de electroingeniería. Claro, la información que llega desde Santa Cruz es que Lázaro Báez efectivamente presentó la oferta más barata para hacer la represa Kirchner, pero hay también otros mecanismos de descuentos y que tienen que ver con lo financiero que le permitirían a electroingeniería quedarse con esa obra pública, pero que dicen en Santa Cruz que electroingeniería podría tercerizar algunos de los trabajos y subcontratar a la empresa Lázaro Báez. Escrache a marca Cara y Cruz o Cara o Cruz. Cara o Cruz. La marca está promocionada por Maravilla Martínez, que es candidato K en Almirante Brown. Mirá todo junto. A ver, pará, un momento. Escrache a Cara Cruz, bueno, ¿por qué? Bueno, la cosa es así. El bombonazo de Maravilla Martínez está en problemas. Por un lado, admitió que quiere ser candidato en Almirante Brown, que es el municipio donde él nació y creció, y le gustaría ser candidato o funcionario. A él ya se le está acabando la carrera de boxeador. Candidato K. Claro, entonces él quiere ser candidato por el Frente para la Victoria. Ahora, lo veo verde, porque él lo estuvo diciendo mucho esta semana que quería ser candidato, pero mañana cierran las listas. O sea que si hasta mañana Justosi, el intendente, o Cristina, porque él realmente habla maravillas de Cristina en todos lados, inclusive se reunió con ella, hasta le trajo el cinturón de la... ¿Del campeonato? Sí, del Consejo Mundial de Boxeo, de regalo. Bueno, si hasta mañana no se define, por ahí después tiene un cargo político, pero no electivo. La cuestión es que inclusive él dijo que quería hacer política para ayudar a aquellas personas que aún tienen necesidades. Pero poniéndole la cara a Cruz no está ayudando a nada. Yo te digo lo que pasó. ¿Se acuerdan que hace un mes habíamos dado la primicia, hace un mes o 2 meses, que cuando el gobierno de la ciudad clausura talleres que fabricaban ropa para Zara, también en ese mismo operativo clausuró un taller clandestino que hacía jeans para Cara o Cruz? Bueno, esta semana pasó algo tremendo. Estaban en la Alameda los chicos y llega la ONG que denuncia la trata y llega una menor denunciando un taller de Cara o Cruz. Un menor y 2 personas más bolivianas. Cuando van al taller, en Parque Avellaneda, se encuentran con 50 personas sometidas que habían sido traídas de Beni, de Bolivia. Dormían todos en las mismas habitaciones, había muchos niños, inclusive una menor, una adolescente que dijo que era sometida, abusada sexualmente, que la obligaban a consumir droga y alcohol para violarla. Bueno, los chicos cuentan que ellos volvían del colegio y los obligaban a coser botones y a coser camisas. Por cada botón le pagaban 20 centavos y por cada camisa 1 peso. Por la confección de una camisa, cuando vas al shopping o cualquier local de Cara o Cruz, que ahora están en todo el país porque es lo más, están a 400 pesos. Bueno, además le pagaban con vales. ¿Entendés? La comida dicen que era putrefacta. Laburaban desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, los mayores y los chicos cuando volvían del colegio. Y que hacían 1.200 camisas por semana. Hubo una denuncia, por supuesto, al UFACE, también hubo una denuncia al juez federal Sergio Torres, que está investigando, y el fiscal Estornelli. Y además denunciaron al comisario y agente de la 43, la comisaría 43, porque presuntamente recibirían coimas y además ropa de Cara o Cruz para proteger este taller. La cuestión entonces
que imagínate, esto es escandaloso. Maravilla Martínez no puede seguir poniendo la cara por esta empresa que, vos lo ves, pasan los colectivos, lo ves en todos lados, la cara de Maravilla Martínez con Caro Cruz. Es de los hermanos Otero. A los hermanos Otero le pedimos que, por favor, en lugar de recorrer todos los programas de televisión regalándole a los conductores y panelistas ropa de Caro Cruz, recorran los talleres clandestinos y vean cómo está la gente que fabrica las camisas y la ropa. Y la novedad de hace instantes es que Gustavo Vera, de la Alameda y la Fundación, le acaban de mandar una carta a Sergio Maravilla Martínez, directamente pidiéndole que se aparte de esto. Dice, desde la Fundación Alameda queremos hacerle llegar a Sergio Maravilla Martínez nuestra profunda preocupación respecto del uso de su figura, tan querida popularmente como cara pública de la marca textil Caro Cruz. Y queremos contarle las razones. Esta semana, por segunda vez en 2 meses, se pudo detectar que la marca de la indumentaria Caro Cruz basa su producción en talleres clandestinos utilizando trabajo esclavo infantil. Nuestra fundación ha rescatado 7 costureros, bueno, ahí sigue dando algunos detalles de cómo era y cuenta que, bueno, que hicieron la denuncia ante el juez federal Sergio Torre y el fiscal Stornelli. La denuncia contra Caro Cruz, sigue la carta, es por trata y tráfico de personas, violación de ley de migraciones, reducción a la servidumbre mediante deuda, utilización de trabajo infantil, configurando un trato absolutamente inhumano para los trabajadores que además viven hacinados en el taller y les dan de comer alimentos en mal estado. Bueno, sigue una carta absolutamente dramática que le mandan a Maravilla Martínez. Vamos a ver si Maravilla Martínez le contesta a la Fundación Alameda, y fundamentalmente lo que está buscando la Fundación es que ya no sea más la cara de esta marca, que seguramente él al principio no lo sabía lo que pasaba, pero ya a partir de hoy lo va a saber. Pero Mercedes, ¿en qué influye que Maravilla Martínez sea o no la cara de la casa de ropa? Me parece que lo que hay que ir él dijo a resolver que, es otra cosa. Bueno, él lo que dijo, para que quiere ser político, porque quiere aportar un granito de arena para ayudar a aquellas personas que aún tienen necesidades. Pero eso va porque hay un carril separado. Bueno, entonces a Dios rogando y con el mazo dando. Porque yo me lleno de guita con la publicidad que hacen en Caro Cruz, y mientras tanto sé que están contratando gente esclava que la traen engañada de Bolivia. Entonces, o ayudás o no ayudás, pero vos no podés. Yo lo quiero mucho a Maravilla Martínez, y yo sé que él inocentemente en un primer momento aceptó la oferta de la marca porque él no sabía todo. Está bien, pero pero a partir de hoy, si no escuchó nuestros programas de hace un mes, lo sabe. Pero vos lográs que Maravilla Martínez no sea más la cara. ¿Solucionás el problema? No, también hay que meter en cara a los por tipos. eso, me parece que claro, ¿qué te acabo de decir? Que hay un juez federal. Hay las dos cosas. El juez Torres y el fiscal Stornelli. Porque pareciera que lo hacen para que se sepa, digamos, para que tenga más publicidad. Que... No, porque la Alameda ha denunciado más de 200 marcas. Así que si hay alguien que no le interesa la publicidad de la Alameda, para nada, porque se ha cansado de denunciar marcas. Entonces, y ahora se acaba la fiesta porque, bueno, Gustavo Vera, titular de la Alameda, va a ser primer candidato a diputado por Lilita Carrió y Pino Solanas en la legislatura porteña. Y hoy en día nadie sabe lo que pasa en la legislatura porteña, porque siempre yo digo que hay un pacto entre los kirchneristas y el PRO. Pero ahora la Alameda va a estar instalada en la legislatura porteña, con cámaras ocultas, con todo, así que se acaba la fiesta. Les aviso a todos los legisladores, se acaba la fiesta. 12:54. 7 minutos después de la 1 de la tarde, Wichi. Momento de agradecer, gracias totales, gracias absolutas a Miranda Gran, las deliciosas viandas tengo un problema con vianda. Serio, viandas corporativas. Viandas corporativas. Inconstitucionalidad. Exactamente. Bien. Cada uno tiene con vianda tengo un problema. Gracias Miranda Gran, todos los mediodías, esas viandas ideales para hacer una pausa en la oficina y disfrutar las mejores emociones culinarias. Visítanos en Facebook o llámanos por teléfono al 4382-5039. Agradecemos a Radio Taxi ya, pedí tu taxi, dale, no pases frío. Llama 4904-1010 y te llega el Radio Taxi ya. Y agradecemos a Dos Escudos, Juncal 905, calidad y cosas ricas de Dos Escudos. En las últimas semanas los medios hemos hecho un montón de papelones respecto del caso de Ángeles. En realidad siento un poco injusto el plural, lo digo por educación, no creo que nosotros hayamos formado parte de esos papelones, pero bueno, somos parte de los medios. Hubo un vértigo de aire y de medición que llevó a cosas increíbles, ¿no? Y hubo también fenómenos sociales alrededor del tema que se dieron en otros casos. Este tema que hablábamos el otro día de que la gente
no quiere decepcionarse a sí misma aun cuando vea la realidad. Entonces, como todos creen que fue el padrastro en el caso de Ángeles, están todos convencidos ahora de que el portero es inocente, y se acabó. Cerrado. Todavía no está cerrado. El caso no está cerrado, pero es gracioso cómo la gente reacciona con eso, que no es tan distinto a lo que pasó con Yabran no se murió. Y yo he mostrado la foto de la autopsia de Yabran por la televisión hace 1000 años. No importa que esté la foto, no importa que esté el cadáver, no se murió, no se murió. Los ricos no se matan, dice la gente, y entonces duda de eso. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con no defraudar las propias expectativas. Entonces dijimos, ¿con quién podemos hablar en serio de todo este tema? De todo este tema y de un poco más de estos temas. Y está acá con nosotros Mariano Castex. Mariano Castex es uno de los peritos más prestigiosos de Argentina de los últimos 30 años. Es doctor en medicina, doctor en derecho canónico, médico legista y del trabajo, especialista en psiquiatría y en psicología, licenciado en filosofía, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la National Geographic Society. Fue cura jesuita durante 15 años y ha publicado, además de novelas sobre teatro y ensayos, cerca de 400 trabajos científicos. Capaz te suena Mariano Castex, aparte por la calle, porque fue perito en los casos de el padre Grassi, Martín Ríos, el tirador de Belgrano, Fabián Tablado, que mató a su novia con 113 puñaladas, y Lucila Fred, acusada del crimen de su amiga Solange. También participó en la acusación del asesinato del periodista Mario Bonino, señaló a los verdugos del soldado Mar Carrasco, corroboró las actas de autopsia de Carlitos Menem Jr., peritó a las víctimas de Cromañón e investigó ciertas ejecuciones de la última dictadura. ¿Qué tal, Castex? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Muchas gracias por los conceptos. No, por favor. Empecemos hablando de lo de Ángeles. Como observador, ¿qué piensa de todo este delirio que se armó? Bueno, lo primero que yo hice fue cortar toda comunicación con el periodismo. Así. Pero me llamó un amigo, un colega de ustedes, que tengo muy buena relación, siempre hablamos mucho y reflexionamos sobre la realidad, y me pidió por favor. Entonces entré a mala hora, fue el lunes a la mañana, y alguna hora después ya me estaban llamando de todos los medios. Está bien, a algunos medios uno no quiere concurrir porque son los que uno critica por la forma en que se hace, ¿no? Pero ahí comencé a interesarme más y más. El desconcierto fue total de entrada. Yo no suelo seguir los crímenes, bueno, a veces me fijo, digo, me puede tocar, porque claro, no mira si es en capital o en provincia, pero y esto me fue desconcertando porque lo que dijo usted, realmente, primero era una violación, después no era una violación, después era el padrastro. Comencé a mirar algo que yo doy mucha importancia ahora, que son, los psicólogos suelen hablar en base a lo que escuchan. Pero hoy toda la psicología moderna suele hablar en base a lo que observa. Y la fuente de observación más importante son los flashes de televisión. Hay un síndrome que está escrito sobre eso, que es el síndrome de Libris, que describe a gobernantes que están enloquecidos. Y estoy trabajando en eso. Tengo todo un equipito que está trabajando sobre recoger fotos y tomas con la gestualidad. Y realmente me desconcertó porque aparece sí el portero como un hombre buenazo, apocadito y todo, mientras que el padrastro aparece con una serie de gestos que desconciertan al principio, que parecería que no concuerdan con lo que está diciendo, hasta que finalmente, por ejemplo, antes de ayer ya apareció fuera de sí porque está harto, evidentemente el pobre ya está estresado hasta el no más, lo que yo llamaba yo hace unos años el síndrome del hartazgo, cuando la crisis del 2001, el hartazgo ciudadano, ¿no? Y lo que sí te podría decir es que no hay posibilidad de sacar nada en limpio mientras yo no lo hago hasta que no tengo la documentación a la vista, y aún teniendo la documentación a la vista, muchas veces la documentación no me dice la verdad. Porque decir que no tuvo sexo ni por violación ni voluntario, no, lo único que puede decir la tanatología, la autopsia, es que no aparecen signos de relación sexual, pero que no la ha habido, no, y eso lo tienen que aclarar en los tribunales. Es una cosa muy importante. Después cuesta aceptar, como nos presentaban toda la secuencia de esta chica, el cadáver que lo tiraban al contenedor, que aparecía, que había sido triturado por todo eso, cuesta aceptarlo como haciéndolo por una sola persona y sin que porte un mensaje. O sea, lo primero que yo pensé, esto es
o la chiquilla era farrista, pobrecita, y que parece que no lo era, a esa edad suele haber en colegios muy elegantes, niñas que aprovechan que los papás no están para hacerse una farra de 15 y 16 años. En mi vida he tenido la relación de esto en consultorio. Y después pensé en una marca mafiosa. Suena mucho los crímenes del Distrito Federal. Te tiran la bolsita de cráneos o te matan a 10 y tiran los cuerpos en frente a la municipalidad. Pensé en eso y después pensé cuál es la motivación y qué mensaje quiere dar el basural. Pero no tengo respuesta, está todo abierto. Y creo que debe ser así en la investigación penal. El tiempo procesal no es el tiempo pericial. Y hay pericias que son sumamente lentas. Por ejemplo, la autopsia te dice todo enseguida, si puede. Pero después viene la parte segunda de la autopsia, que es la histopatología. Y eso por más rápido que se vayan. ¿Cuánto tiempo pueden demorar esas pericias? Porque hoy estaban diciendo que a lo mejor iban a estar la semana que viene. ¿Eso es posible o no? Según la rapidez que otorga el laboratorio de histopatología. ¿Qué es la histopatología? La histopatología es lo siguiente. La autopsia consta de dos tiempos. Uno, miramos el cadáver con los ojos y decimos lo que vemos. Lo abrimos y decimos lo que vemos adentro. Y presumimos cosas. Entonces se seleccionan pedazos de tejido, lesiones, tejido que circundan una cuchillada, por ejemplo, y se manda eso al procesamiento de tejidos, que es histopatología, donde te analizan primero la muestra y te dicen lo que se ve con la lupa. Y después se hacen todo un procesado para cortar el tejido y colorearlo y ver lo que realmente da. Esto es muy importante cuando queremos distinguir entre la lesión hecha en vida y la lesión hecha en no vida. Una está llena de sangre y la otra no circula la sangre, de manera que aparece distinta. Y esto lo da fundamentalmente la histopatología. Te contesto la pregunta, por lo menos 15 días. ¿Son confiables aquí los métodos de autopsias? Es decir, uno mira dos cosas. Primero, que muchas veces hay que hacer la autopsia 2 veces en Argentina, en casos así conmocionantes. Y en segundo término, uno ve la televisión y ve la policía científica ficcionalizada de Hollywood y piensa, bueno, tal vez uno deba rebajarle un poco, debe estar un poco aumentado el asunto, pero ¿qué distancia tecnológica en este caso hay entre Estados Unidos y la Argentina, por ejemplo? Bueno, yo siempre estuve en la vereda de enfrente, o sea, nunca estuve adentro del sistema, siempre era perito independiente. Cuando gané el concurso para ser perito oficial, la Corte Menem no me designó, se decía que tenía ideas peligrosas alguno. Pero el tema es así. Y cuando me preguntaban con quién se formó, yo decía con el doctor Quincy y con Agatha Christie. No tenemos esa precisión o esa digamos, exquisitez científica que puede haber en laboratorios del primer mundo. Pero yo respeto profundamente, cuando no están dirigidos de algún modo por presiones, Gendarmería, Prefectura y Federal. En primer turno, primera línea, Gendarmería y Prefectura. Pero cuando trabajan bien y sin presiones, la criminalística es excelente. Y después en la morgue judicial, hoy tienen capacidad para trabajar con alta precisión y rigor científico. Y diría más, el laboratorio de histopatología y el laboratorio de rayos en todo lo que es violencia a los niños y demás, son de primera línea. Yo he estado en jurados que han premiado a la radióloga del cuerpo forense y no lamento no haber estado en ningún jurado para premiar a la histopatóloga, porque el perito tiene que ir ahí. Ordinariamente el perito va a la autopsia y no va a la histopatología. Pero tenés que estar formado en eso, mirar por el microscopio, ver el tipo de tejido. Y realmente te digo que en algunos casos, esta mujer, son 2 mujeres las dos, son brillantes. ¿Hay margen de error? Hay margen de error, no en histopatología, porque histopatología informa diciendo lo que ve y adjunta la foto. Radiología informa y adjunta la radiografía, y marca además. En anatomía patológica, lo que es en la autopsia grande, se suele filmar, con lo cual hay una posibilidad de refilmar, de repasar el film, claro, después con otros peritos. Muchas veces eso no se hace. En provincia, muchas autopsias son sumamente, en provincia de Buenos Aires, sumamente superficiales, y en otros casos tienen muy buen rigor,
Lomas de Zamora, por ejemplo, durante unos años estuvo en primera línea hasta que terminaron sacándose encima al perito, que fue el que trabajó conmigo en la famosa causa de lesa humanidad en el año 86, que todavía se ventiló de vuelta hace poco, de Mónica Morán. Fue mi primera pericia seria y grave. Estuvimos 23 horas trabajando con el cadáver, en el piso, en malas condiciones, pero se trabajó bien, encontramos lo que queríamos. Y doctor, ¿y el tema del ADN? Que es bien reciente. El tema del ADN tiene dos puntos débiles. Uno, que en la medida que el porcentaje de certeza va bajando, comienzan a, por contaminación o lo que fuera, comienza a plantearse dudas. Pero realmente creo que es una prueba que es muy, cuando se hace bien y no hay manipulación de muestra, o sea, cambio de muestra, o puede haber desinformación cuando hay mezcla en la mezcla, o sea, en la muestra, o sea que aparecen ADNs, marcas de ADN de distintas personas, pero ordinariamente es de certeza si se hace bien y se interpreta bien. Ahora, como en todas las cosas argentinas, en un momento dado se planteó de que en tal banco y en tal cosa había sustituciones. De hecho, yo conocí un caso de un médico que manipuló para que no se le reconociera una paternidad, caso común, no era de desaparecidos. Y bueno, me preguntaron una vez en un juicio si a mí me costaba. A mí no me costa nada, no puedo probar un delito de ese tipo porque no. Usted ha tratado, doctor, con varios asesinos o varias personas que han asesinado, y no nos referimos aquí a robo con armas, sino a asesinatos, digamos, en la clase media y en la clase alta, por decirlo de un modo clasista, ¿no? Donde lo que no intervenía no era el robo, ni sobre todo el robo, ni cuestiones estrictamente mafiosas. ¿Por qué mata un hombre común? Eso varía de acuerdo a las circunstancias que llevan al asesinato, al homicidio, a la personalidad del sujeto. Hay sujetos que son realmente psicópatas, perversos. Otros matan en estado de pasión. Mi tesis doctoral en Derecho es justamente la muerte por pasión, el injusto penal, que no es exactamente el delito, es una etapa. Fabián Tablado, por ejemplo. Bueno, Fabián Tablado, yo siempre sostuve que Fabián Tablado mató en un estado de emoción violenta, o en un rapto pasional, porque la historia que se plantea de Fabián Tablado en la justicia no es la historia real que uno tenía recibida en pericia. No nos dejan en las pericias psiquiátricas referirnos al detalle que da el sujeto si éste no declaró, por ejemplo. Entonces Fabián Tablado puede haber declarado a nosotros, darnos la versión suya, claro, pero nosotros no la podemos usar en el juicio. En el juicio. En el caso, por ejemplo, Consi tampoco declaró, o sea, sí declaró un delirio, pero nunca reconoció haber hecho el hecho. Entonces es muy difícil reconstruir un hecho en psiquiatría. ¿Qué tenés? El dato lo que te cuenta el que lo hizo y los testimonios de testigos. Si no, otra cosa no tenemos. Entonces usted dice que el tema de la pasión es uno de los temas por los cuales se mata. Se mata por pasión, y además la pasión la confunden porque hay 11 tipos de pasiones, hay 11. 5 tienen su par contrario y 1 no lo tiene, y eso viene desde Aristóteles y de Santo Tomás, y nadie lo ha discutido en la literatura del mundo, en la secuela. ¿Y cómo sería, doctor, una pasión con su par contrario? Por ejemplo, la ira y el amor. La ira va sola, no tiene contrario, pero... Son contracaras. La contracara del amor no me acuerdo cuál era, pero es... El odio. El odio, claro, el amor-odio, ahí está. La ira es sola, es la única que no tiene para Santo Tomás no tiene. ¿Y usted tiene algún método de trabajo? ¿Qué es lo primero que se fija o que hace o que ve cuando está frente a un caso? Atención flotante. En el caso de la psiquiatría, o sea, no me gusta ir a ver al cliente antes a la cárcel, porque enseguida comienzan a decir encima que los peritos oficiales trabajan muchas veces no tan bien, nosotros pulimos mucho mejor, y dicen enseguida que es juego de la defensa o que los hemos preparado para macanear. Entonces yo trato de ser, y llego ahí, hasta pregunto a veces para tomarles el pelo a los colegas de qué lado estoy, como mostrándoles yo acá no vengo como ustedes. ¿Y atención flotante qué significa? Escuchar y sobre todo mirar, comparar lo que dice
con la gestualidad corporal y de cara. Tengo una discípula que trabaja justamente en gestualidad y que es mi maestra en el tema. Esa serie Lie to Me, viste que son investigadores justamente de distintos casos, pero que se basan en esto que vos decís. En el lenguaje corporal. En el lenguaje corporal y además comparado con lo que están diciendo efectivamente. ¿Para vos eso realmente hay una materia en eso? Sí, estoy tratando de que alguien, hay lo que se llama el abuso del abuso sexual, o sea, cada vez que una señora se pelea con un marido con una señora, y en conflicto y le va mal, uno hace la denuncia de que el otro abusó, está de moda eso. Hay jueces que ya lo han publicado como bajo el título de abuso del abuso sexual. Y en esos casos yo sostengo que en la cámara Gesell no es una cámara milagrosa que produce la verdad. Hay que tomar lo que dice y compararlo con la gestualidad, por eso hay que firmarla. Y quiero, en este momento hablábamos con un gente que está en prefectura, de tomar algunas pericias de estas y parar la foto cuando dice, sí, me hizo cosas feas, ver qué gestualidad tiene el niño. Y el otro día yo le proponía a un juez de garantía en provincia, tendríamos que haberle tomado la gestualidad al padre y a la madre del chico, también que estaban fuera de la cámara, porque realmente ellos estaban asistiendo a la toma y realmente hablaban mucho más ellos que el chiquito. ¿Y usted vio, por ejemplo, los últimos días, antes que lo detuvieran, las notas al portero que lo incriminan por el caso de Ángeles? ¿Vio la gestualidad cuando hablaba? No, antes de que lo detuvieran, lo vi. Pero no había hablado el portero. No, sí habló, el primer día habló. No lo vi, yo solo habló vi. Y después ya no habló más porque después quedó detenido. Yo solo lo vi ya cuando estaba detenido, donde aparece la depresión de la detención, el miedo. ¿Qué pasa cuando un hombre ha matado y ha sido juzgado? ¿Qué siente un hombre después de haber matado? Después de haber matado puede haber situaciones de pánico. Son muy frecuentes, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en los casos Joclender, donde salen disparando cada uno en una dirección opuesta y los capturan a uno, a Sergio creo que lo capturaron en Las Armas, y el otro no sé dónde, pero lejos de la ciudad. Lo ves no en tablado, pero en otros casos se ve que hay un pánico. Entonces aparece que la situación de descuartizar, hacer desaparecer el cuerpo, el delito, todos los famosos descuartizados que tenemos desde el famoso caso Pengerek en adelante, son todos casos en otro que la tira en un basural donde una topadora va a tapar y después dice que él no recuerda dónde la tiró. Cosas de ese tipo las hemos visto. Entonces está primero el miedo, el pánico, porque toman conciencia de lo que han hecho. O si no lo preparan, en los casos muy perversos, preparan todo, diluirlo en ácido, cortarlo. Me acuerdo de un descuartizamiento que hubo en el Delta. El sujeto era pescador, estudió las corrientes, la creciente, todo, y tiró justo, pero no calculó la sudestada que se desencadenó, y la bolsa con los restos apareció en la costa. Bueno, eso. En Mujeres Asesinas, una mujer mata a su marido y como trabaja en una fonda, lo descuartiza, lo cocina y se lo da de comer a los clientes. Empanadas lo hacía, ¿no? Sí, la hecha de empanadas. Creo que eran empanadas, sí. Claro, bueno, de eso... Y luego, posteriormente, primero es el pánico, dice usted, pero posteriormente, cuando pasa el tiempo y una persona acepta que mató. Cuando ya está detenido, se instaura enseguida dos cuadros, o la depresión o la identificación con el carcelero, la paranoia. O sea, se identifica y entra en una especie de estado de exaltación. Yo lo vi cuando estaba preso en la época militar. La depresión es la habitual en la cárcel común. La identificación carcelero o la asunción, la identificación con su ideología se ve claramente en la época militar. Por ejemplo, yo estuve preso en la época que estaba O'Donnell, Rodrigo, los Greco, y algunos estaban directamente militarizados, identificados con el carcelero. A mí me llamaba la atención, contestaban militarmente, lo único que faltaba era que dijeran yes sir, yes, o no sir, no. Pero la depresión es lo más común. ¿Y usted por qué estuvo preso? Esto comenzó en el 80, yo había tenido choques en realidad comenzó con la época de Onganía. Se decía que yo había traicionado a Onganía, lo había hecho caer. No es cierto, yo negocié una salida obvia, que no había más remedio, y fui el que fue al Ministerio de Defensa, porque le dije, le vaya a mandar lleve la renuncia, que yo. Bueno, hubo un sector que me tuvo mucha antipatía.
Y bueno, creé un centro en el 78, donde 77, 78, donde yo tenía todos los psicólogos, yo tenía 2 cátedras en universidad privada, y tenía muchos psicólogos que no podían ejercer. Entonces, a través de la obra social que yo atendía, tenía todos los psicólogos haciendo terapia, que lo hacían ellos, y facturaba yo y ellos cobraban. Había mucha bronca, yo defendía en ese momento mucho a los psicólogos, por eso terminé siendo después en la época de Alfonsín profesor en psicología y psicología forense. Y bueno, un día me acusaron de que yo había largado recetas de anfetamínicos a deportistas y modelos, cosa que es bastante común, porque no hay modelo que no vaya a buscar su receta para bajar de peso, y homeopática, y en la homeopatía le meten todos los productos que no son homeopáticos. Pero no era así, había sido engañado por un secretario que sí hacía una cosa así. Ellos sabían perfectamente, porque el secretario lo habían seguido. Era crearte la cama para sacarte del medio. ¿Y cómo fue estar ahí en ese lugar que usted visitaba siempre de otro modo? No, ¿en dónde estuvo? Bueno, primero no me acuerdo bien dónde estuve los primeros días. Sé que era cerca de la proveeduría policial, porque había una rampa que te subían en auto, eso recuerdo. Después sí aparecí ya, digamos, cuando me llamó Pérez, el que era el juez, que me trató muy mal, tipo, realmente no sé cómo lo podían admirar algunos sectores de madres que lo defendieron, pero no fue más juez después. Bueno, terminé en Caseros. Ahí tuve el accidente del camión celular, que volcó y fue incrustado en un edificio, y estábamos adentro. Y ahí curiosamente nos sacó el servicio penitenciario peleándose con la federal, que no quería abrir la puerta del camión volcado. Bueno, ese juicio fue lo que yo instrumenté para la indemnización y me fue muy bien. No politicé la causa, no quise hacer nada más que seguir. Pero antes usted había estado preso por intentar matar a Perón. Pero eso fue en el 50, a ver, ¿no? ¿En qué año fue eso? En el 53. 53. Sí. Sí, eso era otra aventura. Ahí estuvimos 2 meses en el sótano de tribunales, porque como éramos menores, el gobierno no reconocía que tenía menores presos. Entonces no nos quisieron recibir en Devoto, me acuerdo, porque nos trasladaron a Devoto y a la penitenciaría de Las Heras, y terminamos en el sótano de tribunales, donde nos trataron bien, la Policía Federal, entonces cuidaba la unidad, y tanto que cuando cayó después Perón, los que nos habían cuidado todos ascendieron rápidamente. Yo tenía un tío que llegó de vuelta a juez, lo habían echado en la época de Perón, y llegó de vuelta a juez, fiscal de Cámara, y lo nombró, y bueno, muy agradecidos los tipos, pero nos trataron bien, no veíamos el sol. Nos contaba recién que después habló esto con Perón. Sí, yo hablé con Perón de eso, y realmente me pareció fascinante. En ese momento no era el Perón que nosotros habíamos conocido. ¿Habían querido matar? No era el Perón. Tenía algo de estadista en ese. Yo quedé admirado. Tenía un manejo muy claro de la política francesa. En Puerta de Hierro, ¿no? En Puerta de Hierro, sí. Estaba Isabel, López Rega, los perritos y un sobrino mío. Y ahí se reconcilió con Perón después de haber planeado. Claro, yo venía. Un atentado frustrado. Yo venía carteándome con él, porque yo de jesuita terminé siendo director del Observatorio de San Miguel, que después fue liquidado en la época de Videla, y de los centros de investigación. Y él, cuando había sido, el padre Bussolini había sido el director, era capellán militar, en la época de Perón, de oficial, y Perón le subsidió a Bussolini la construcción de ese observatorio, que se había fundado en la década del 30, pero la modernizó. Y un día recibí una carta de él preguntando dónde estaba el padre Bussolini. Y le contesté, el padre Bussolini murió, yo lo reemplazo, además yo atenté contra usted. Y hicimos una correspondencia bastante linda, de manera que... Se reconcilió después. Sí, era un hombre, en eso se lo notó, que adquirió la tolerancia que no tenía cuando era presidente en la época brava. Deme un segundo, vamos al informativo y seguimos. Son las 13:32, dale. Estamos charlando un rato con Mariano Castex, que te decíamos hace un rato, ¿no? Es uno de los peritos más prestigiosos de Argentina de los últimos 30 años. Y me contaba recién Gabriel Levinas que el lunes 24, Félix Díaz va a estar con el Papa. También va a estar Gustavo Vera, ¿no? Que la gente de la Alameda, que Ninzi contaba que iba a ser candidato a la legislatura, aparentemente porque fue el Papa el que se lo pidió, ¿no? Sí, él le dijo que tenía que cambiar las cosas desde adentro. Y Castex fue jesuita 15 años. ¿Usted lo conoció, Bergoglio?
Sí, en realidad nos fuimos cruzando. Él llegaba a un lugar y yo me iba. O sea, él debe haber entrado en el 59 o 60, cuando yo terminaba el noviciado en el 60 y... No, espérate, en el 55, 56, en el 57 él salía el noviciado para Chile y venía del Uruguay. Y yo me venía para Buenos Aires a la filosofía. Pero en realidad donde estuvimos viviendo bajo el mismo techo durante 3 años fue cuando yo me ordené en el 66 y él está de teólogo. Y entonces ahí sí, y después yo paso al observatorio, que es el otro lado de la calle, y ahí nos veíamos a diario. Además tenía un hermano que yo lo quería mucho, mayor era, medio vago, pero buen tipo. Y me trató muy bien y se ocupó de mí cuando yo estuve preso. ¿Cuándo vio su primer cadáver? Hace muchos años. Cuando uno entra en medicina en aquella época no se trabajaba con modelos como hoy, se trabajaba sobre cadáver. O sea que en el año 48, tenía 16 años. ¿Y qué le pasó? Quedé muy impactado, me acuerdo, porque me acuerdo que la primera vez que veía una mujer desnuda y tenía una medallita de la Virgen. Y se la llevé a mamá, le dije, mira, es la primera experiencia y esto es horrible. Pero te comenzás a neutralizar cuando ves el cadáver. Llega un momento dado en que los que trabajan todos los días yo creo que no sienten ya nada, es como si trabajaban en un muñeco, pero uno siente. Me acuerdo un caso famoso de un chico que se murió acá, que lo corrieron, se murió en una portería hace 3 o 4 años. El padre insistió en autopsia, hasta que quedaban pedazos del chico. Y yo me dije, qué barbaridad que un padre se empecine por conocer la verdad en que lo despedacen para no encontrar nada. En otros casos impresiona mucho ver las lesiones por la muerte, los accidentados de tren, por ejemplo. Los cadáveres en descomposición son sumamente desagradables. Y en otros casos te mueve la curiosidad científica. En Carrasco, por ejemplo, se trabajó muy bien y lo que pasó fue que vino los que habían hecho la autopsia en Neuquén, y Raffo era el oficial, y Raffo era un hombre muy metódico. Se planeaba primero qué se iba a buscar, o sea, no se entraba así a cortar y a mirar, no, primero se planeaba, después recién se entraba. Raffo es uno de los grandes médicos legistas, ¿no? Es así. Fue el autor de la reforma en la provincia de Buenos Aires, creó los CEIT, que luego se los desmantelaron. Eso es típico de la Argentina, que uno hace una cosa bien hecha. Me acuerdo que había un CEIT, que era un centro de investigación forense en San Isidro, que era un modelo. Desgraciadamente, como el gobierno que lo fomentó no se siguió, el otro lo destruyó. Ahora hay buenos laboratorios en Policía Provincia, no lo nombré antes. Toxicología, por ejemplo, en San Martín, trabajan muy bien. El laboratorio, no así los que hacen las mediciones de alcoholemia en la calle, que para mí es una tomada de pelo. Hay un trabajo muy bueno de un yerno de Achával, el médico legista viejo que murió el año pasado, sobre la inseguridad que tienen esas mediciones. ¿Usted sigue creyendo en Dios? Sí. ¿Y qué le pasa con Dios cuando ve un cadáver? No me formulo el planteo. Yo creo en el Dios que es común a todos. O sea, la experiencia religiosa, si yo quiero probar a Dios por la razón, no lo puedo probar. A mí no me convence la prueba de razón. Uno siente el sentimiento religioso y tiene un acto de fe, pero no le doy... Es algo que uno lo vive y nada más, pero yo no voy a misa los domingos. Y a veces rezo por el sujeto, aunque yo no crea. Yo cuando estaba preso, sin permiso, pero pues a mí me queda todavía el carisma, he dado extremoción y he confesado, porque no querían confesarse los presos en esa época con los capellanes, porque decían que soplaban después lo que se informaba. Y me decía el provincial mío que había sido, que me iba a visitar, si se entera Monseñor, que era el arzobispo, nos mata a todos. Le digo, oíme, yo hago lo que decía un amuno en un cuento de un cura, que lo sigue el hermano, y ve que el cura no cree, pero dialoga con Dios y le dice a Dios, yo les doy lo que ellos quieren, que es el signo, porque ellos se sienten bien. Y muchas veces yo he intervenido convencidos, sin importarme mi fe. Lo que yo sé es que ellos saben que tengo poder para darles la absolución y la quieren, o quieren la extremaunción y la quieren. Entonces
Entonces respeto, doy el signo, lo imparto y... ¿Por qué dejó la orden? Eran por problemas de cuestionamientos de fe. En ese momento no estábamos muy informados del ayornamiento del Concilio Vaticano, que por otra parte se tiró por la borda poco después, y yo creía que no había más salida para varios temas: control de natalidad, divorcio, y ya eso y el mismo problema del aborto terapéutico. O sea, no veía que la Iglesia podía dar soluciones. Por ejemplo, el tema del divorcio no había salida en ese momento, y yo no estaba dispuesto a predicar lo que no cumplía. Y por lo tanto, todo el mundo sabe, por lo hecho público, el día que yo falté a uno de mis votos, decidí irme sin ninguna otra discusión y me fui. Doctor, detrás de esta vocación suya, ¿hay otras vocaciones escondidas? Por ejemplo, la vocación científica, me imagino que está. La vocación detectivesca, que tanto se vio en la población en estos días, ¿está también? ¿Está Chesterton detrás suyo? ¿Está Agatha Christie? Sí, me gusta mucho investigar y buscar. He sido un inquieto de joven. Se me enojaba, me acuerdo cuando yo iba al colegio, en primario, pues yo siempre leía el final del libro para ver cómo terminaba. Era lo lógico. Me gusta mucho la historia y, por ejemplo, ahora estoy trabajando sobre este síndrome de Owen, y ayer perdí todo el día, en vez de preparar la charla que tengo que dar el lunes, trabajando en mitología, de dónde viene el ibris griego. Y me perdí todo el día en eso. Ahora, creo que en la sociedad puede haber algo chestertoniano, los que se creen investigadores o se asumen como investigadores. Puede haber gente que le gusta aplicar la lógica, como busca resolver un problema, resolver el crimen, pero también hay un poco de morbo, ¿no? La masa en general, la ciudadanía en general, se deja llevar muchas veces necesitan una novedad. Fíjense que una de las frases que yo dije en el primer programa el lunes pasado es: tanto problema grave que hay en la Argentina en este momento, que esté tapado totalmente los medios de información por este tema, es una vergüenza. Y el accidente del 11 o pasó desapercibido, y los demás temas también. Hay un temita muy lindo que están investigando, que por ahí se ve que es el de los que corren no creo que es del programa suyo, que lo están filmando. Los que se llevan las pruebas. Es un programa genial. A mí me interesa mucho más eso, y qué salió de la investigación, que es todo otro. Sí, sí. Doctor, ¿alguna vez le pasó darse cuenta que alguien era inocente, aunque para la opinión pública era culpable? Sí, en algunos casos lo que me indigna es que se los condene sin prueba. O sea, me acuerdo que en el caso Conci, la fiscal era una amiga, era alumna mía, Baigún, y me preguntó qué tal estuve. Muy mal. Hiciste un carnaval cuando lo pudiste haber, yo era por la defensa, pudiste haberlo condenado muy bien. Y le expliqué cómo podía haberme desautorizado como perito, poniéndome en la mesa a un especialista en paranoia. Yo creo que era delirante, pero nunca dije que era inimputable, porque no se podía probar, porque él negaba. En otros casos me ha pasado de defender a alguien creyendo que era inocente, un tipo loco, y se dio lo que se llama la sobresimulación. O sea, sobre la locura él inventaba más. Y en un momento dado, yo creía que todo delirio, y en plena pericia se vuelta y me dijo: ¿qué tal? ¿Estuve bien, doctor? Uy. Entonces me dijeron: che, ¿lo preparaste? No, si lo conocí recién. Pero ese "estuve bien, doctor" te está indicando que el tipo está fuera de la realidad. Bueno, se está quemando él. Me ha pasado. En algunos casos creo que hay gente inocente, y además los fiscales, sobre todo en provincia de Buenos Aires, algunos son unas bestias peludas, otros son tipos sumamente brillantes, pero te fraccionan por ejemplo, la vez pasada un intento de homicidio que respondía a una defensa que hacía un padre porque el cuñado le había roto el vidrio, le había lastimado al chiquito de 2 años, el otro agarra el arma debajo del asiento y le pega un tiro a los pies, rebote. El fiscal, ¿sabe lo que me hace cuando el chiquito declara que recuerda el hecho y que el tío le había roto el vidrio? Divide la causa, o sea, insiste en elevar a juicio el tiro y la agresión del padre del chico, y toda la parte del chico dice que lo va a investigar. Tardó 3 años en investigarlo. Todavía no terminó. ¿Y los periodistas cómo somos, hablando de casos policiales? Yo digo que hay peritos muy buenos y peritos regulares o malos, hay de todo.
Siempre yo sostengo que todo es probable. Para afirmar algo al tribunal le tenés que aseverar, tenés que tener la exclusión de toda duda prudente en contrario. Eso es lo que llama certeza científica o moral. Y nunca la tenemos, en psiquiatría menos que menos. No, pero él le pregunta por los periodistas, no los peritos. Los periodistas. Como estamos hablando de casos policiales. Bueno, está el sesgo. Primero son los que son simpáticos y que te hablan campechanamente y con humildad. O sea, no quieren ser el maestro Ciruela, no quieren... O sea, no bajan del Olimpo a dar clase. Los hay. Yo tengo muy buena relación con algunos expertos en la columna criminal. Son gente sencilla. Después hay mucha gente joven, que es toda una generación que promete, que han escrito ya libritos de casos, que vos los llamás y decís, mira, esto no es tan así, y te aceptan, mandame la idea, corregí. Eso es humildad. Y creo que lo que hace falta en el periodismo, en el perito, es prudencia, intento de transmitir verdad y educar, y sobre todo humildad para aceptar la crítica. ¿Y desde los medios se puede arruinar una investigación policial y judicial? ¿Se puede? ¿Arruinar? ¿Se puede contaminar? Se puede contaminar, sí. Se puede contaminar, sobre todo, hay una cosa que hay que tener presente. Los jueces y los fiscales son muy susceptibles a la presión pública. Entonces vos de entrada le decís sonamos. De ahí que muchos abogados defensores lo que buscan es dilatar la cosa, pese a que violan el principio aquel de que a medida que el tiempo transcurre la verdad huye. Sí. Pero porque no se puede juzgar con una presión tremenda. Y te digo más, mi hijo que es abogado defiende los tribunales, la integración de los tribunales con civiles. Juicios conjurados. Juicio conjurado. Y yo no creo que en la Argentina pueda darse semejante cosa, porque todo el mundo tiene un sesgo, todos tienen ya una opinión formada. Y nuestro medio no responde al esquema americano donde si vos tenés opinión formada te excluyen del tribunal. Y no vas a mentir porque ahí sin mentir, bueno, que el gobierno de Estados Unidos miente es una cosa, pero el ciudadano tiene un enorme respeto a la ley, temor a la ley y sobre todo a no mentir. Se tragan sapos, pero no importa. ¿Cómo es el tema de la locura? De la psicopatía, pero que es imputable y de lo que es inimputable. Ahí hay como un gris, ¿no? Claro, el otro día apareció un colega mío que aprecio mucho en la televisión, pero que sostiene que todos los psicópatas son inimputables. Primero, los psiquiatras y los psicólogos no tenemos que decirle a un juez si alguien es imputable o no. Es un problema de evaluación global de prueba y eso depende exclusivamente del magistrado, juzgador. Segundo lugar, no te pide el artículo de la ley, el 34 primero, si es psicópata o no. Lo que te pregunta es algo psicológico. ¿Pudo saber bien qué estaba haciendo? ¿Pudo introyectar valores? Y en segundo lugar, ¿tuvo la capacidad de adecuar su conducta a ese valor que había introyectado? Y ahí es donde se derrumba. O sea, es un artículo que es muy lindo. Todos nos jactamos, pero son como las cárceles serán sanas y limpias, que dice la Constitución. Ni son sanas ni son limpias. Y este artículo es inaplicable en la realidad, porque los jueces terminan por tirarte abajo en la dimensión que vos decís, mire, no pudo comprender bien, o tiene fallas. Ordinariamente, en muchos delitos, sobre todo los pasionales, el tipo no tiene tiempo de saber lo que está haciendo. Reacciona impulsivamente y mata. Y la neurociencia nos está diciendo que eso es así. O sea, el tema es vos valorás la norma y dirigís tu conducta desde el lóbulo frontal. ¿Y qué hace la conducta? Regula el lóbulo temporal, que es de donde sale toda la agresividad animal. Para cuando salió la agresividad animal, si el tipo no puede controlarla, ya cometió el hecho. Y vos cuando estás matando no estás pensando que estás matando. En el pasional, mataste. Volviendo a lo que recién decía Nicolás de la presión de los medios en un caso, en este caso en particular se hablaba la semana anterior de que los familiares estuvieron declarados no más de 15, más de 20 horas. ¿Es habitual que pase eso? ¿Se trabaja de esa manera en cualquier caso o en este caso se trabajó más justamente porque estaba en cadena nacional? No, yo creo que se trabajó más porque se estaba en cadena nacional. Y yo tengo un enorme respeto por los fiscales y por los jueces mientras no me prueben que son corruptos o que tienen desidia. Pero creo que hay que levantar mucho el nivel de formación de los fiscales. En el caso de esta chica que mató al hijo, era del sur de Buenos Aires hace 2 años, el fiscal, con todo el respeto que me mereció, no tenía idea de lo que era el código, el rito
y él tenía ya sus hijos formados, que era una matricida que había matado al nene, no matricida, una madre que había matado al nene, y le sugería una cantidad de cosas que no hizo. Y además le dijimos, se va a matar, y se mató. Y lo que es peor en este fiscal, se llamaba, una brasilera era la señora. Lo peor de todo, Adriana Cruz. En un country. Adriana Cruz Mujer la de- vimos nosotros el jueves anterior a su muerte. Ajá. Le dijimos claramente al fiscal que se iba a matar y que además, yo lo sabía porque tenía alguien en el servicio penitenciario que me había tomado el cuestionario de las 520 preguntas que se llama el Minnesota Multifaceted Test. Mira que yo lo podía procesar en computadora y no la tenía que ver, pero la vimos. Y ahí el tema fue que las psicólogas que la vieron enseguida después del crimen en el hospital regional le dijeron al juez, mire que no ha perdido el sentido de realidad, tenga cuidado. Y ignoró todo, ni la llamó a declarar. Tuvo 6 días en que no la llamó a declarar a estas chicas, que eran las que tenían la primera impresión sobre el hecho, ¿no? Pasa eso, te encontrás con desidias, abandonos. Y el comunicado de la fiscalía, puede ser que dio un comunicado acerca de Cuando fue lo del portero, después de la detención del portero. ¿Es habitual? ¿Dónde explicado todo? que mande un comunicado a los medios. Mira, yo creo que viene bien que haya un vocero que informe, en la medida en que informa de hechos concretos y veraces. Yo creo que no he encontrado fallas marcadas en la fiscal en este caso, que me merece respeto. Es una mujer que tiene su prestigio. Para poder criticarla hay que tener elementos, yo no los tengo. ¿Cuál fue el caso más difícil que le tocó peritar? Bueno, el caso más bravo fue el de Mónica Morán en las causas de lesa humanidad en el 86. Teníamos amenazas, todo era grave y era un caso complejo. Y yo en esa época era un pichón en este tema, ¿no? En realidad mi formación era en medicina legal, pero la cárcel fue lo que más me ayudó a comprender el crimen. Estar adentro 2 años. ¿Por qué? Porque tenía contacto directo con toda clase de detenidos. Además yo en ese momento limpiaba los baños para poder relevar las picañadas en presos comunes, que en ese momento denunciamos con Alba Castillo, que era una militante peronista vieja, y en ese momento los derechos humanos no nos querían hacer caso, porque decían que tenían que ocuparse del tema de los políticos y que los comunes podían esperar. Eso siempre lo digo porque en democracia se seguía aplicando la picana a los detenidos. Sí, se siguió aplicando. Y mi fuente de información, ¿sabe quién era? El doctor Pedache, que había sido mi maestro, tenía 90 años cuando se retiró del cuerpo médico forense. Era el jefe de histopatología y él me pasaba bajo cuerda toda la estadística que había sobre picañados, porque él hacía el estudio histopatológico y demostraba el paso de corriente. Fue el que preconizó el método acá en la Argentina. ¿Y el caso García Belsunce? Bueno, ahí yo intervine solamente a pedido de Celsi, que murió desgraciadamente, para opinar sobre el supuesto uso de pegamento. En el caso de García Belsunce, lo que yo sé es que no había elementos que permitieran con solidez decir que se había usado pegamento. Pues se arguyó que era el hallazgo del grupo ciano. El grupo ciano estaba en todos lados, en la teñidura de pelo, en los perfumes, en la tela que está dentro del cajón, estaba en todos lados. Entonces, y lo que me consoló fue que yo había hecho muchos años estudio en veneno, o sea, me tenía mi formación bioquímica y tóxica, pero el profesor de química de La Plata dijo lo mismo que yo. Y cuando nos llamaron en el segundo juicio a declarar, lo comencé a hacer que no me llamara porque yo había estudiado todo el tema y después de 2 años ya tenía que estar en la pomada todo el día para declarar y que iba a decir que ratificaba todo lo que había dicho, nada más. Castel, gracias por haber estado acá. Se nos terminó el programa, un gusto escucharlo. Muchas gracias. Mariano Castel, quien hablaba, son las 2 de la tarde, señores. Inicio de espacio publicitario.